Buen día, profe. Hola, buen día. Buenas, ¿alguna duda antes de empezar con algo de lo de hoy? Bien, bueno, parece que vienen bien, no hay dudas. Bien, bueno, ya que no hay dudas, vamos a arrancar con lo de hoy. Bien, lo que vamos a ver hoy se llama integrales definidas. Las integrales definidas, o sea, a diferencia de lo que veníamos haciendo, va a tener el símbolo de integral, pero va a tener acá dos numeritos, que son a y b, donde a y b pertenecen a los números reales, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que saber, y también lo que tenemos que saber es que A es más grande que B. O sea, siempre el número más grande va a ir arriba del símbolo de integral y el número más chico va a ir abajo. ¿Bien? Lo segundo que tenemos que saber, esto sería lo primero, lo segundo que tenemos que saber es que el resultado es calcular una integral definida puede ser de tres formas diferentes. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. O sea, la respuesta siempre de la integral va a ser un número, ¿sí? Que puede ser positivo, negativo o cero. Y la c no va a existir más. O sea, cuando ustedes tengan una integral definida, la c no sirve más. Y para poder calcularlo, vamos a ver cómo se aplica. Lo que vamos a aplicar se llama regla de Barrow, que es lo que plantea el ejercicio 7. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta regla de Barrow? Ahora vamos a explicarla. Supongamos que ustedes tienen la integral entre a y b
de una función que ya sabemos que fue derivada y que le vamos a calcular la integral, nosotros lo que vamos a hacer es hacer nuestra función, la vamos a calcular la integral, vamos a poner una línea vertical, que es lo que significa evaluar en A y evaluar en B. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a terminar de resolver? Bueno, vamos a hacer el reemplazo en A, el reemplazo en B, y restar los dos valores. ¿Está bien? Hasta acá, con esto que comenté, con esto solo que creo que es como sencillo, ¿hay alguna duda o consulta? No, profe. Bien. Bueno, entonces con esto vamos a arrancar con los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 7. O sea, este ejercicio en el parcial, así como lo ven, no va a existir. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que entender todo lo que expliqué para que podamos hacer el que es como el parcial, que es el ejercicio 4. Lo que sí les voy anticipando también es que cuando ustedes están aplicando y calculan la integral, porque yo acá tenía una función derivada y acá aplico la integral. Bueno, ¿cómo van a resolver la integral? Bueno, como ya saben, porque ustedes ya saben calcular integrales, saben que se puede hacer por tabla, saben que existe el método de sustitución y saben que existe el método de partes. O sea, ustedes van a trabajar calculando la integral con una de las formas que ya conocemos, van a reemplazar por un número, van a reemplazar por otro número y van a restar ambos resultados. ¿Bien? Entonces con eso vamos a la guía al ejercicio 7. Vamos a hacer algunos como para entender de qué se trata. ¿Sí? Vamos a hacer el 7a. El 7a dice integral de 0 a 1 de x al cuadrado diferencial de x. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Un tercio X a la de x3. X a la 3 X sobre a la 3. O un tercio de x al cubo, como gusten. Van a poner esta línea vertical que significa evaluar en 1 y evaluar en 0. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a evaluar en 1. Si yo evalúo en 1, reemplazo a la x por 1 y hago 1 al cubo sobre 3. Esta cuenta me da un tercio. Hago lo mismo en 0. Entonces hago 0 al cubo sobre 3. Esta cuenta me da 0. Y después resto los dos valores. Un tercio. Este sería mi resultado. La resta de los dos valores. Ay, ya lo paso, dame un segundito, ¿sí? Hasta acá igual de esto, lo que comenté. ¿Hay alguna duda? Se comprende, profe. Genial. Luego ahí ya la pasé, o sea, es una lista de reproducción, o sea, vas a tener todas las clases están subidas ahí, o sea, buscalas en orden, o sea, la que subí última, la que vamos a ver arriba de todo es la última, ¿sí? Que es la que vimos el viernes pasado. De nada. Bueno, bien, vamos al siguiente, ¿sí? El 7b. El 7b dice
integral de 0 a 1 de e a la 2x. ¿Bien? ¿Qué van a hacer acá? Bueno, esto, lo que tienen que pensar es que esto lo tienen que hacer con el método de sustitución. ¿Por qué? Porque por tabla no se puede y tienen que aplicar algún método. O sea, recordemos que la integral de e a la x es e a la x, pero la integral de e a la 2x no es e a la 2x. ¿Por qué? Porque hay una función compuesta. Acuérdense que el método de sustitución se aplicaba cuando teníamos una función compuesta o una función multiplicada por su función derivada. Entonces, vamos a tener que hacer la sustitución. El que usa u, use u, como quieran. Yo normalmente uso z, ¿sí? Y derivan. Entonces es como que esto que está acá vendría a ser nuestra z. Me quedaría para sustituir el diferencial de x. Vamos a tener que despejar el 2 para descubrir que el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de z. Vamos a pintarlo con otro color. Entonces con esto se hace la sustitución. Entonces vamos a poder poner que es la integral de e a la z con 1/2 del diferencial de z. ¿Bien? Fíjense acá que yo no voy a poner el 1 y el 0. ¿Por qué no pongo el 1 y el 0? ¿Por qué? Porque este 1 y este 0 era con respecto a qué letra. A la X, que era la que teníamos en nuestra consigna. Ahora, ¿qué letra tenemos? Otra. Z, U, como quieran, pero es otra variable diferente. Entonces, el símbolo de integral con los números que tenían corresponden a números de X. Entonces yo acá no voy a poder poner el 1 y el 0. Lo que voy a tener que hacer es resolver la integral, dejar todo con variable X, ¿sí? Y después vamos a reemplazar con el 1 y con el 0. Entonces, ¿cómo serían los pasos? Bueno, el 1/2 lo vamos a poder poner fuera de nuestra integral. O sea que nos quedaría 1/2 de a la z de z. Y ahora calculamos por tabla. Vamos a tener una integral que nos va a dar 1/2 de e a la z. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? O sea que es 1/2 de e a la 2x. ¿Bien? Una vez que calculamos la integral, ahí sí vamos a aplicar en 1 y en 0. Si yo hago f en 1, hago 1/2 por e a la 2 por 1, y me da 1/2 de e al cuadrado. ¿Bien? Si yo hago f en 0, es 1/2 por e a la 2 por 0. Esta cuenta me da 1/2 porque 2 por 0 es 0. E a la 0 es 1. 1/2 por 1 es 1/2. Y lo que tengo que hacer es restar ambos valores. 1/2 de e al cuadrado menos 1/2. Y esta sería nuestra respuesta. Perdón, Luis, ¿no era al revés? Tipo primero el 0 y después el 1. Siempre se reemplaza primero por el más grande y después por el más chico. Fíjate acá, Ah, ok. primero por 1 y después por 0. Claro, porque siempre el más grande sería la A. Exacto. Ok. ¿Sí? Cuando ustedes calculan acá en una integral común como la que estamos calculando nosotros,
van a ver que el resultado puede ser cualquier cosa. Recuerden que la e también es un numerito, la e vale 2,71. ¿Se acuerdan cuando vimos funciones exponenciales? O sea, dijimos que la e era un número que valía aproximadamente 2,71 y también lo mencionamos seguramente en la primera clase cuando hablamos de los conjuntos numéricos, donde dijimos que la e era un número irracional porque tenía infinitas cifras decimales no repetitivas. ¿Estamos? O sea que este es el resultado. ¿Bien? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer, por ejemplo, el D. Como no podía ser de otra forma, podemos trabajar con pi y podemos trabajar con funciones trigonométricas. Yo como para que vean que esto existe y no les agarre una sorpresa en el examen, ¿no? Cuando calculen estas áreas que vamos a ver cómo se hacen en breve. Bien, bueno, vamos a calcular la integral del coseno. ¿Cómo es la integral del coseno? Seno de X. Seno de x, muy bien. Entonces vamos a poner seno de x y lo vamos a reemplazar por pi y lo vamos a reemplazar por 0. Si yo hago f en pi, tendríamos que hacer seno de pi. ¿Cuánto era el seno de pi? ¿Se acuerdan, chicos? Bueno, si no se acuerdan, el seno de pi da 0 matemáticamente. Ustedes deberían tocar en la calculadora seno y 180 grados. Recuerden que la función trigonométrica seno tenía 3 ceros de función en el intervalo 0, 2, pi. Uno de los ceros de la función era 0, el otro era pi, y el otro era 2pi. ¿Bien? Entonces, hallar el seno de 180 grados nos da 0. Y hacer el seno en 0 también nos da 0. Cuando hacemos 0 menos 0, claramente da 0. El resultado sería este. ¿Bien? Como ven, no siempre el resultado tiene que dar un número positivo. Puede darnos 0. ¿Sí? Vamos a hacer el C. El C dice integral de 0 a pi de seno de x. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno, ¿verdad? Y lo van a evaluar en pi y en 0. Entonces, yo voy a hacer la función en pi. Voy a hacer menos coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. Con el menos de adelante se me hace 1 positivo. ¿Bien? El coseno en 0 me da 1. Con el menos de adelante me queda menos 1. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer ahora? Restar ambos valores. ¿Cuánto da esta cuenta? 2. 2. Ojo con esto, porque ustedes normalmente lo que hacen es hacer 1 menos 1, 0. Recuerden que tienen que restar ambos valores. 1 menos menos 1. Entonces da 2. ¿Sí? Es restar. Más o menos lo van agarrando la mano. Sí. Bien, vamos a hacer el F. El F dice x por coseno de x.
Entre 0 y pi también. ¿Y acá qué van a aplicar? ¿Se puede hacer por tabla? No, es método de partes. Es el método de partes. Entonces vamos a resolver el método de partes. Entonces, había una de las funciones que iba a ser la función normal sin derivar y una de las dos que iba a ser la derivada. Hay gente que usa u y db, es lo mismo. Lo importante es que sepan cuál hay que derivar y cuál no. ¿Cuál vamos a derivar? ¿La x o el coseno? La X. La x. La x va a ser nuestra función f y g' va a ser nuestra función coseno de x. Entonces lo que hacíamos era lo siguiente. A la función original le calculábamos la derivada. A la función que estaba derivada le calculábamos la integral. Bueno, resolvamos. La derivada de x, ¿cuánto da? 1. 1, muy bien. Y la integral del coseno es seno, ¿verdad? Y ahora aplicábamos la fórmula del método de partes, que era f por g común menos f' por g común. Entonces, vamos a hacer f por g menos la integral de f' por g común. Resuelven con tabla, porque esto ya se puede resolver por tabla, y les va a quedar x por seno de x más coseno de x. ¿Por qué me queda más coseno? Porque ustedes, la integral del seno es menos coseno. Con el menos de acá afuera, se va a hacer menos por menos más. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, después de que calculamos la integral, lo vamos a reemplazar en 0 y en pi. Bien, vamos a reemplazar. Yo voy a hacer f en pi. Entonces vamos a hacer pi por seno de pi más coseno pi. Ya acá, chicos, es un tema de hacer cuentas. Seno de pi, ustedes tocan en la calculadora, seno pi y esa cuenta da 0. 0 por pi es 0. Coseno de pi da menos 1, o sea que acá pongo menos 1. ¿Estamos? Y ahora vamos a hacer f en 0. Yo voy a poner 0 por seno en 0 más coseno en 0 y hago las cuentas. 0 por algo me va a dar 0, o sea que este primer término da 0. El coseno de 0 ustedes lo hacen en la calculadora y les da 1. Entonces, ¿cuál es el resultado del ejercicio? 0. Menos 2, porque hay que restar los dos valores, acuérdense siempre de eso. Menos 1, menos 1, menos 2. ¿Estamos? ¿Están más o chicos? ¿Lo entienden? Sí, sí. Genial. Bien, con esta mini introducción vamos a ver lo que es área. En el área va a funcionar de la misma forma que una integral definida. Nosotros vamos a tener la integral entre a y b, y vamos a tener una función, vamos a tener por lo menos dos funciones. Van a tener dos funciones,
y van a tener que restarlas entre sí y calcular la integral. ¿Bien? Estos valores de A y B no van a venir dados. Estos valores de A y B va a ser la intersección entre F y G. Cuando tenemos que calcular la intersección entre F y G, ¿qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Igualar. Igualarlas. Igualarlas. O sea que nosotros, el primer paso sería calcular la intersección entre F y G. Nosotros a la primera de las dos funciones que escribamos, a la primera, por ahí están en distinto orden, ¿sí? O sea, puede ir G' primero y después F'. Hay una que nosotros la vamos a llamar techo, y a la otra le vamos a llamar piso. Nosotros, ya cuando hagamos el ejercicio, se van a dar cuenta de qué es lo que quiero decir con lo del techo y con lo del piso. Pero ustedes van a tener que poder determinar cuál es el techo y cuál es el piso de la función. O sea, yo como para que lo vayamos entendiendo, igual lo vamos a hacer en los ejercicios. Para poder determinar techo y piso, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener dos funciones que las vamos a representar en el mismo eje cartesiano, dos funciones. Y como las vamos a representar, hay una que va a quedar por encima de la otra en nuestro gráfico. ¿Estamos? Entonces, la que está por encima, y ahora lo vamos a ver, a esa nosotros vamos a denominarla techo, y a la otra la vamos a llamar piso. ¿Está bien? Igual ahora lo vamos a ver y lo van a entender con más facilidad. O sea que el paso 1 sería la intersección. El paso 2 es determinar techo y piso. Y el paso 3 va a ser resolver aplicando Barrow. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos hasta hace un ratito? Cuando nosotros vimos integrales definidas, el resultado podía ser 0, positivos o negativos. Cuando trabajemos con áreas, ¿cómo les parece que va a ser el resultado? ¿Puede dar negativo? No, solo positivo. Claramente, o sea, ustedes, no sé, van a, no sé, conocer un departamento nuevo donde quieren vivir. ¿Puede ser que el departamento mida -8 metros cuadrados? Medio como que no. ¿Puede medir 0 metros cuadrados? No, tampoco. O sea, siempre el resultado tiene que darles un número positivo. Si les da algún número negativo, quiere decir que algo han planteado mal. ¿Bien? Y 0 tampoco, entonces. No. Sí o sí va a ser un número positivo. Bien, con esta mini introducción vamos a poder hacer los ejercicios, el ejercicio 8, o sea que como antes de que ya lo digamos, antes que terminemos la clase de hoy, se supone que con lo que veamos hoy pueden terminar toda la guía de ejercicios. ¿Bien? Bien, entonces vamos al ejercicio 8. El ejercicio 8 es así. Nos da una función p de x, que es x cuadrado, y una función gx, que es x. El primer paso sería igualarlas. O sea, si yo igualo las dos funciones, tendría x al cuadrado igual x. ¿Estamos? Como tienen la x al cuadrado, es como que se dan cuenta que van a tener que pasar todo para un lado del igual para poder aplicar la cuadrática. Entonces vamos a tener x al cuadrado menos x igual 0. Y acá hay varias formas de resolverlo.
o aplican la resolvente de la cuadrática con A1, B menos 1 y C0, esta sería una de las formas, o hacen como normalmente hago yo, que es, como la C no está, saco factor común X. Entonces tengo X por X menos 1 igual 0, y que tengan una multiplicación igual 0 hay dos posibilidades. O X vale 0, o X menos 1 vale 0. O sea que tenemos nuestros resultados que son 0 y 1. Quiere decir que acá el 1 vendría a ser la A de nuestra integral y el 0 vendría siendo B. Bien, acuérdense que la A era el número más grande. Ahora vamos a tener que ver lo del techo y lo del piso. Entonces, como es el primero que vamos a hacer, yo no tengo mejor idea que agarrar y graficarlas para que puedan tratar de entender un poco de qué se trata, porque es el primero. O sea, el gráfico no es obligatorio, si el gráfico les ayuda a entender cómo sería el ejercicio, más o menos. ¿Bien? Ahí Pero tenemos nos pueden dar a interpretar el gráfico. ¿Cómo? Digo, si nos pueden dar el gráfico y nosotros tenemos que interpretar y sacar información de ahí. No, 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 no. No les va a pasar eso. A ustedes les va a aparecer una consigna como la del 8 y van a tener que calcular. Entonces, si ustedes el gráfico lo hacen, o sea, si bien el gráfico no es obligatorio, o sea, mi consejo es siempre traten de hacerlo, porque les va a ayudar. Este ejercicio es muy fácil, no hace falta hacer el gráfico para darnos cuenta de cómo va a quedar. Pero hay otros que lo van a necesitar el gráfico sí o sí. Entonces, yo diría que el gráfico traten de hacerlo. ¿Sí? Yo igual ahora les voy a mostrar cómo hacemos para darnos cuenta sin el gráfico. ¿Sí? La otra función era x, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, como verán, tenemos dos puntos donde se cortan la parábola, que era x al cuadrado, que es la que está pintada con verde, y la función g, que es la recta x, ¿verdad? Y se cortan en estos dos puntos. Fíjense que es el punto 0, 0, que era el 0 de la x que encontramos cuando igualamos, y este punto es el 1, 1, que el 1 es el 1 de la x cuando buscamos que se cortaban. O sea, hasta acá más lo van entendiendo. Y hay una función que está por encima de la otra. No sé si se dan cuenta que la función lineal, la recta, en esa parte que se corta, está por arriba de la parábola. ¿Se ve eso? Chicos, o sea, acá yo siento como que a veces estoy hablando como con una pared y no sé si seguir o quedarme donde estoy. Entonces, necesito que me hagan alguna devolución de algo porque no puedo, o sea, no los veo con las cámaras. No dicen nada, entonces yo no sé si van entendiendo o no. Sobre todo en estos, porque son los primeros. Si son los primeros y no sé cómo van, o sea, como que no. Es un tema que cuesta explicarlo virtual. Bien, igual ahí, gracias Lu, que ahí vi que decís que se ve y que se entiende. Bueno, entonces, lo que nosotros vemos por arriba en nuestra gráfica va a ser el techo. Y la otra va a ser el piso. Y la que está arriba es el techo, obviamente, y la que está abajo es el piso. Entonces, ¿cuál función es el techo? F de X. G de X. Fíjate que G de X es la celeste. ¿Bien? Es la Pensé que siempre era F de X, como lo habías puesto antes así. Claro, no, vos tenés que fijarte en la parte que se corta. Cuando nos piden un área, nos piden un área encerrada entre las dos funciones. ¿Cuál es el área que está entre las dos funciones? Es este pedacito que está acá en el medio, ¿bien? Que estoy marcando con el mouse. Entonces, en esa parte donde están los dos valores encerrados, ¿cuál es la función techo? La función G. Y la función piso es la función F. ¿Está? Entonces, con esto, vuelvo a la pizarra, y entonces lo que vamos a hacer es plantear la integral. Vamos a tener que hacer la integral de 0 a 1,
y el techo era x. Y g es x cuadrado. Y acá resuelvo como cualquier ejercicio que ya hicimos anteriormente. Sacamos la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? X al X cuadrado elevado sobre 2. sobre 2. Y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Y lo tenemos que valorizar en 1 y en 0. Si hacemos f en 1, ustedes van a hacer 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo sobre 3. Hacen toda esta cuenta y creo que da un sexto. Ustedes lo revisan. Ah, profe, entonces es el techo siempre primero menos el piso. ¿Hace eso? Claro. Y podemos hacer f en 0. Esto va a ser 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cubo sobre 3. Esta cuenta da 0. O sea, por un lado, o sea, esto es así. Vos tenés dos funciones, buscás los puntos de intersección y esto te da estos numeritos, el 1 y el 0. ¿Bien? Y después vos con el gráfico haces techo menos piso. El techo era la x, por lo que vimos del gráfico. Y x al cuadrado era el piso. Resolvés la integral y reemplazás. Y después restás ambos valores. En un sexto menos 0, ¿cuánto da? Un sexto. Bueno, esta sería nuestra área. ¿Estamos? Pregunto, Luis, Sí. sin el gráfico, ¿te podés dar cuenta cuál es el techo y el piso? Sí, señor, ahora lo vamos a ver. En algunos ejercicios es muy sencillo, en otros no, en otros van a tener que graficar. En este, que es un ejercicio que es bastante sencillo, yo inventé un método propio para darme cuenta cuál es el techo y el piso sin hacer el gráfico. Lo voy a explicar ahora. Y te va a dar lo mismo que haciendo el gráfico. Ustedes sacaron estos dos numeritos, que son el 0 y el 1. Entonces, como vieron en el GeoGebra, estamos buscando el área que está entre 0 y 1. Entonces lo que se me ocurrió a mí fue elegir un número entre 0 y 1. ¿Cuál es un número que esté entre 0 y 1? Por ejemplo, un medio, ¿no? 9,5. Entonces, si yo hago f en un medio, tendría que hacer un medio al cuadrado. Y esta cuenta me da un cuarto. ¿Estamos? Si yo hago g en un medio, era un medio, porque se acuerdan que la función g era x nada más. Un medio. ¿Hasta acá está bien? ¿Entendieron eso? Sí. Ahora ustedes van a la respuesta la van a dar ustedes. ¿Qué es más grande? ¿Un cuarto o un medio? Un medio. Un medio. Bien, como un medio es más grande que un cuarto, la función g va a ser el techo y la función f va a ser el piso. Que fue lo mismo que escribimos acá. La función g era el techo y la función f era el piso. Fíjense. ¿Bien? Esa es la forma que pueden hacerlo sin el gráfico, pero tiene que ser un ejercicio como sencillito como este. Ahora esto se está por cortar, nos volvemos a sumar en el mismo link en un ratito, ¿sí? Y me preguntan sobre esto.
Bien. Mientras se van sumando, ¿alguien no entendió esto que estaba comentando de cómo hacerlo sin el gráfico? Se comprende, profe. Genial. No entiendo igual, te quería preguntar, ¿esto aplica para cualquier caso? Se puede aplicar para cualquier caso. Sí, claro, lo que pasa es que esto que yo estoy mostrando acá, de reemplazar por un número, te va a servir, siempre sirve para cualquier caso. ¿Cuál es la dificultad? Que en algunos ejercicios la gente ha sido tan mala y que te dice, te doy un ejemplo, ¿no? Te dice, P de X es igual a 1 en G, por ejemplo. P de X es igual a 1 sobre X, G de X es X, y tenemos la recta vertical X igual 2. Entonces, cuando ya tenés mucha información, vas a querer tratar de resolverlo así con facilidad, y ahí mi idea es hacer gráfico, ¿está? O podemos darte un ejercicio como el E, que te digan, P de X es E a la X, G de X es E a la menos X. Tenemos el eje X, que es otra función más, ya lo vamos a hacer ese ejercicio, y nos dice para los valores de X que estén entre -1 y 1. Entonces, cuando vos tenés muchas cosas para ver, tratar de hacerlo en una forma reducida como la que yo armé, no es sano, ¿entendés? Para el ejercicio. ¿Por qué? Porque tenés mucha forma de equivocarte. O sea, en un ejercicio que sea sencillo, y sí, es lo más fácil que hay. ¿Bien? Vamos a hacer el B. El B dice así. Es más, chicos, yo no se los planteé, pero se los voy a ir planteando ahora, para que, no para que se depriman, para que se encuentren con la realidad, porque si no van a decir, no, no me avisaron, yo no lo vi. Cuando ustedes tengan ejercicios de área, van a tener el área entre dos funciones o más, que es lo que estamos viendo ahora, pero a veces el área a determinar no es un área, hay más de una. Entonces, para sacar el resultado van a tener que sumar ambas áreas. Y este creo que es el ejercicio donde tenemos más de un área. Y ahora voy a explicar cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos más de un área. ¿Estamos? ¿Cuál era el primer paso? Igualábamos, ¿verdad? Entonces, igualamos x cuadrado menos 1 es igual a x más 1. Bien, como tenemos la x cuadrado, vamos a pasar todo para un lado al igual y lo vamos a dejar igualado a 0. O sea que esto es x cuadrado menos x menos 2 igual 0. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Bien, entonces acá tienen que hacer A1, B menos 1 y C menos 2. Ustedes resuelven. Ah, no, este tiene un área sola igual acá, perdonen. Pero vamos a hacer ejercicios que tengan más de un área. Esto cuando ustedes lo resuelven creo que da 2 y menos 1. Sí. Bien. Entonces ustedes van a plantear una integral de menos 1 a 2. Entonces, ¿cuál es el techo y cuál es el piso? Bueno, vamos a pensarlo. Después lo vamos a ver en el gráfico, pero hagámoslo como lo hicimos recién, porque es un ejercicio fácil. Entre menos 1 y 2, ¿qué número podemos elegir? 0. 0. Entonces, si hacemos f en 0, haría 0 al cuadrado menos 1. Y esta cuenta me da menos 1. ¿Bien? Si hago g en 0, yo haría 0 más 1. Y esta cuenta da 1. ¿Bien? ¿Qué es más grande, el 1 o el menos 1?
El 1. Quiere decir que la función g va a ser el techo y la función f va a ser el piso. Mi gran recomendación acá es como la función f, o sea, la función que es el piso, tiene más de un término, pónganle el menos adelante, porque este menos va a afectar a todo lo de adentro. Entonces, vamos a tener que hacer la integral de menos 1 a 2, de x más 1, menos x al cuadrado, más 1. Y como ustedes ya vieron polinomios, lo vamos a ordenar y completar. Entonces vamos a poner menos x cuadrado, más x, más 2. Porque 1 más 1 es 2. ¿Bien? Una vez que hicimos eso, vamos a tener que reemplazar. Hacemos f en 2, que sería ¿está bien lo que estoy haciendo? Menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? ¿No tenés que integrar primero? Bien. Bueno, ojo con eso. Ese es un error muy común en el parcial. Si ustedes no calculan la integral, cuando reemplacen, ¿cuánto les va a dar? 0. Y el área no puede ser 0. O sea, un error muy común es que plantean todo, llegan acá y no aplican la tabla de integrales. Ese error es un error muy común. O sea, no, cuando ustedes plantean la integral, después resuélvanla. Menos x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más 2x. Y ahora sí reemplazo en 2 y reemplazo en menos 1. Bueno, ahora hay que hacer la cuenta. Si hacemos f en 2, nos va a dar menos 2 al cubo sobre 3 más 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2. Entonces, si no me equivoco, esta cuenta daba 10 tercios. O sea, que alguien me diga si dije otra cosa o es otra cosa. Yo acá en casa no tengo calculadora, así que les pido que después ustedes los valores me los confirmen. Y hacemos lo mismo con el menos 1. Menos 1 al cubo sobre 3 más menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por menos 1. Bueno, acá también las cuentas. Si yo haría, esta cuenta me da menos 3 medios, menos, o sea, la primera parte, el primer término me da un tercio positivo. El segundo término me da menos 1 medio, y el tercer término me da menos 2. El medio es positivo. Ahí va. Yo me da como un 6, se dividió 3, 2 por 1, 2. Se dividió, esta cuenta me da 3. Y esta cuenta me da menos 12. O sea que me da menos 7 sextos, ¿puede ser? Me van a decir, che, Luis, me dio negativo. No, no les dio negativo. Lo que no les puede dar negativo es restar ambos valores. Ustedes tienen que hacer 10 tercios menos 7 sextos. O sea, 10 tercios más 7 sextos. Cuando ustedes esto lo resuelven,
Esto me da 27 sextos, que si lo simplifican por 3, creo que les da 9 medios. O sea, ustedes van a contestar que el área da 9 medios. ¿Estamos? Si yo quisiera verlo en el gráfico, paren que vuelva al GeoGebra porque no lo tengo. Ahora me parece que lo deberían estar por ver. Vamos a cambiar la función f. ¿Cuánto era? La función f era x al cuadrado menos 1. Y la función g era x más 1. Fíjense cómo los puntos que se cortan son el menos 1 de la x y el 2 de la y, que fue lo que pusimos en nuestra integral. Y fíjense que la función entre estos dos valores, la parte que está arriba, ¿cuál es? ¿La línea azul o la línea verde? Azul. La azul. O sea, nuestro techo La viene azul. siendo la función g. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial, volvamos a la pizarra. Entonces con eso resolvimos el ejercicio. Vamos al siguiente de la guía. Yo no voy a hacer el C, voy a hacer el D, que es más interesante. Bien. El D tenemos P de X es X al cubo. Y Gx es X. Bien. Entonces la vamos a igualar. X al cubo menos X, perdón, igual X. O sea que X al cubo menos X es igual a 0. Factor común X. Y acá tenemos dos posibilidades. O X vale 0, o X cuadrado menos 1 vale 0. Si X vale 0, acá ya está resuelto. Si X cuadrado menos 1 vale 0, y si Sería X 1 y menos no vale 1. 0, tienen dos formas. O aplican la resolvente A1, B0 y C menos 1, o despejan como voy a hacer yo. Voy a poner X al cuadrado es igual a 1, y acuérdense que cuando ustedes pasan el cuadrado como raíz, aplicaban módulo. ¿Se acuerdan? El módulo era la distancia al 0. Entonces, yo digo que la distancia tiene que ser 1, hay dos opciones. La X puede valer 1 o puede valer 1 negativo. Entonces esta vez, en este ejercicio, nos encontramos con un lío, porque en vez de tener dos valores de X, tenemos tres valores de X. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es, para ubicarlos a ustedes y ayudarlos a ustedes. ¿Yo qué hago cuando tengo tres valores de X? Hago una línea horizontal, los pongo en la recta numérica y los ordeno. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Que nosotros vamos a tener un área 1 que va a ir entre menos 1 y 0, y va a haber un área 2 que va entre 0 y 1. El resultado va a ser el área total, que es la suma del área 1 más el área 2. ¿Estamos?
¿por qué no lo podemos calcular todo de un tirón? Porque esa va a ser la pregunta de ustedes. ¿Por qué no se puede calcular primero, o sea, todo junto? Porque lo que les va a pasar, y esto es lo que pasa en este ejercicio, nosotros lo vamos a hacer en forma analítica y también en forma gráfica, porque lo vamos a representar en el GeoGebra, donde van a ver que el techo y el piso en el área 1 y en el área 2 son diferentes. O sea, la que era techo en el área 1 va a ser piso en el área 2 y al revés. Entonces, esto es lo que vamos a trabajarlo. Por eso no se puede hacer todo de un tirón entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces van a tener que calcular dos áreas. Entonces, si nosotros pensamos esto un poquito, teníamos la función P era x al cubo. Y la función G era x. Entre -1 y 0, ¿qué valor quieren elegir? Menos un medio. -1/2. Si yo hago P en -1/2, me da -1/2 al cubo, y esto me da -1/8. Si yo hago G en -1/2, es -1/2, o sea, -1/2. ¿Qué es más grande? ¿+1/8 o -1/2? Menos un medio. ¿1/2 o 1/8? ¿Qué es más grande? ¿+1/2 o -1/8? -1/2. No, al revés, es -1/8. O sea, los voy a ayudar para que se ubiquen ustedes cómo es. Porque está más cerca del 0. Es mejor el 1/8 porque está más cerca del 0, exacto. Pero ahora vamos a pensarlo todos juntos para ayudarlos, ¿sí? Si vos haces 1 dividido 8, creo que te da 0,125, ¿bien? Y si haces 1/2, te da 0,5. Entonces, bueno, yo voy a usar una práctica no muy vieja, ¿sí? Por ahí poco académica, pero para que lo puedan ver bien, ¿no? Si ustedes tienen -1/8, es como que deben 12 centavos, ¿bien? Porque 1/8 da 0,2, es como que deben 12 centavos. Si yo tengo 1/2 es 0,50. Con el menos es como que debo 50 centavos. Entonces pensemos, ¿qué es mejor? ¿Deber 12 centavos o deber 50 centavos? Bueno, es mejor deber 12 centavos que 50. Entonces, acá la función techo va a ser P y la función G va a ser el piso. ¿Se entiende, Mazo? Sí. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero en el otro intervalo, entre el 0 y el 1, ¿qué número podemos elegir? Un medio. 1/2 positivo. Entonces yo voy a hacer 1/2 al cubo y me da 1/8. Pero, profe, dijiste que iban a ser inversas. No hace falta calcular entonces las dos, No, ¿no? vas a calcular todo. Yo ya sé que va a ser inverso. Ustedes calculan todo. Calculan todo, no omitan pasos. Porque a veces el gráfico por ahí no es tan fácil o tan directo como esto. Por ahí es como el último y es un poquito más complicado. ¿Bien? O sea que te diría que hagas todo. Bien, entre 1/8 y 1/2, entre 1/8 y 1/2, ¿qué es más grande? ¿Qué es mejor, tener 12 centavos o tener 50 centavos? Sí, 1/2. 1/2. Entonces acá sí el techo va a ser la función G. Entonces ustedes van a plantear dos áreas. El área 1, que va a ser la integral entre -1 y 0, donde el techo, ¿cuál iba a ser? La función P. Y van a tener que calcular un área 2,
que va a estar entre 0 y 1, y el techo era la función g. Bien, o sea, siempre fíjense de hacer techo menos piso, y en las integrales el número de arriba es el más grande, y el número de abajo es más chico. Bien, vamos a resolver la primera área. X al cubo, la integral de x al cubo, ¿cuánto da? X a la 4 sobre 4. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y ahora reemplazamos en 0 y reemplazamos en menos 1. Si yo hago esa función y la evalúo en 0, tendría que hacer 0 a la cuarta sobre 4 menos 0 al cuadrado sobre 2. Y esta cuenta me da 0. ¿Bien? Si yo hago esto evaluado en menos 1, acá voy a tener menos 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 al cuadrado sobre 2. Esta cuenta, si no me equivoco, me da menos un cuarto. Y ustedes restaban ambos valores, o sea que esta cuenta me da un cuarto positivo. Este es el área 1. Y ahora vamos a resolver el área 2. La integral de x, ¿cuánto es? X al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es la integral de x al cubo? X a la cuarta sobre 4. Y vamos a evaluar en 0 y en 1. Si evaluamos en 1, F1 nos da 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 a la cuarta sobre 4. Esta cuenta me da un cuarto. Bien. Ahora hacemos f en 0. 0 al cuadrado sobre 2. Ahí voy al chat cuando termino de resolverlo. 0 a la cuarta sobre 4, y esta cuenta da 0. Y ahora restamos los dos valores. Menos un cuarto menos 0 es un cuarto. Es decir que el área 2 vale un cuarto. Entonces, el resultado del ejercicio de ustedes va a ser área total va a ser área 1 más área 2. O sea, un cuarto más un cuarto da un medio. Ustedes en el choice deberían haber encontrado el un medio. No, nosotros lo último que hay para ver en el examen es área, no entran temas nuevos. O sea, por ahí el ejercicio de área tendrá alguna dificultad más, como las que estamos viendo, que tenés dos áreas, o donde tenés rectas verticales. O sea, el último ejercicio, el último tema es área. Se supone que el viernes que viene vamos a tener una clase de repaso. Perdón, el miércoles no, ustedes tienen martes y viernes. Si yo no me equivoco,
Voy a mirar el cronograma, que yo lo abrí. Hoy es martes 14. El viernes, por suerte, es feriado, o sea, nadie tiene clases. ¿Estamos? El martes 21, ustedes tendríamos que tener una clase de repaso de esto mismo. O sea, el martes que viene, que sería la clase siguiente, vamos a tener una clase de repaso sobre esto mismo, ¿sí? Y el viernes 24 y el viernes 28 vamos a tener un repaso de todos los temas del segundo parcial. O sea, vamos a hacer ejercicios de recta tangente, vamos a ver ejercicios de estudio de funciones donde vemos máximos, mínimos, creciente y decreciente. Vamos a ver ejercicios como los del 3, que es calcular una integral, aplicando el método de partes o el método de sustitución, y algunos ejercicios de área. Vamos a hacer ejercicios tipo parcial. Eso serían las clases del 24 y el 28 de junio, y el 1 de julio ustedes tendrían que rendir, o sea, los que están conmigo rinden conmigo, los que estaban conmigo rendían en la sede de Paternal, aula 39, de 7 a 10 de la mañana. Los que rinden con Sol, a ver si yo sé cuál es el horario de Sol. Los que están en el horario de Sol, creo que rinden en el aula 34, puede ser, mismos días, y en Paternal, ¿no? Luciana, ¿te dijo eso Sol? Genial. Entiendo que bueno, que rinden ahí cerquita de donde donde estamos nosotros. Porque ustedes son la comisión 15114. Ah, genial, buenísimo, buenísimo. Dale. Entonces, bueno, eso. Genial. Bueno, más o hasta acá, chicos, ¿siguieron la onda de todo esto un poco? Bueno, vamos a ver esto mismo en el gráfico, porque, o sea, yo sé que por ahí lo del gráfico para ustedes es un embole, pero les da una idea de cómo va a ser el ejercicio, ¿sí? Entonces, nuestra función g va a ser x, y nuestra función f va a ser x al cubo. Claramente, entre la función f y la función g, la que está pintada en verde y está pintada en azul, hay dos áreas. Esta sería el área 1, que es la integral entre menos 1 y 0, ¿ven? Donde el techo es la función f, x al cubo es el techo. Y en el área 2 está entre 0 y 1, que es esta parte que está acá adentro. ¿Bien? Entonces, nada, con eso ustedes pueden ver bien claramente que tenemos las dos áreas, ¿sí? Profe, yo cómo, nada, igual ahora porque no me acuerdo cómo graficar, pero ¿cómo sé graficar x al cubo Genial, en muy el buena la examen? pregunta. Ahí te voy a explicar más o menos un poco cómo deberías hacerlo, pero yo lo primero que quiero es si entienden la idea de esto, de que vean que primero tenemos arriba la función x al cubo entre menos 1 y 0, y la otra función está al revés, ¿bien? Ahora te explicamos un poco cómo graficarlo. Si ustedes lo tuvieran que graficar a mano, a manopla, como digo yo, bueno, yo les voy a mostrar más o menos una idea. Arman una bonita tabla de valores y toman, el número más bajo va a ser el -1, porque es la intersección, y el número más alto va a ser el 1. Y el otro punto es el 0, que es donde se cortaban las funciones, ¿bien? Haces una tabla de valores con los valores que calculamos. Entonces, cuando la x vale -1, da -1. Cuando la x vale -1, da -1 octavo. Bien, porque esto es x al cubo. Cuando vale 0, da 0. Cuando da 1 es 1 octavo.
Y cuando da 1 es 1. Entonces, yo la voy a dibujar a mano, me va a quedar horrible, por eso uso GeoGebra. Pero bueno, ponele que acá tenés el 1. Y acá tenés el 1. Ponele que acá tenés el -1 y acá tenés el -1. Cuando la x vale -1, te da -1. Uní los dos puntitos. Entonces tenés un punto acá. Cuando la x vale -1/2, sería por acá. Esto te da -1/8, sería por acá. Uní los dos puntitos. Ahí tenés otro. Cuando la x vale 0, da 0, es acá. Cuando la x vale 1/2, te da 1/8. Uní los dos puntitos. Y cuando te da 1, te da 1. Entonces, cuando vos lo dibujás, te va a quedar algo así. Me salió, para mi gusto, dibujándolo a mano y con mouse, porque no tengo tablet, bastante bien. O sea, lo tenía que haber pasado más por el medio esta parte. O sea, esto tendría que ir más acá. Listo, entendí, gracias. Más o menos la cosa es que vos entiendas más o menos, claro, exactamente eso, que entiendas más o menos la idea. Lo mismo con cualquier función que tengas. Si yo hubiese dibujado la recta ahí, la dibujo con otro color. Cuando la x vale 1, da 1. Cuando la x vale 0, da 0. Y cuando la x vale -1, vale -1. Como que vos podés hacer esto. Bueno, a mí me quedó torcido, pero bueno, fíjate que el gráfico debería asemejarse a esto, ¿sí? Más o menos. ¿Puedes repetir lo último? O sea, ustedes deberían... Voy a borrar la verde porque la verde me quedó como retorcida, a ver. Porque es difícil dibujar sin tablet. Ustedes dibujan, para dibujar x al cubo, usan una tabla de valores, donde ustedes reemplazan los valores de x para que les dé el valor de y. Entonces con eso ustedes arman la gráfica de las funciones. O sea que hay que igualar igual siempre. Por eso yo les digo que siempre traten de hacer el gráfico, porque el gráfico te orienta cómo te queda. Si el gráfico ustedes lo hacen bien, o sea, esto es re claro el dibujo. Entonces tengo una pregunta. Para Entonces, graficar, perdón, ahí me quedó bastante mejor. Entonces, cuando vos lo dibujás, vos podés ver que acá tenés un área 1, la estoy pintando con naranja, y un área 2. Entonces ves que en esta función te queda el techo, que es la azul, que esa era x al cubo, y la verde es x. ¿Ves cómo yo lo dibujé a mano? No me quedó hiper perfecto como tiene que quedarme. Con el GeoGebra, obvio, me queda excelente. Pero si vos lo haces a mano y lo haces más o menos así, está bien, lo vas a poder plantear. Decime, vale. Pero si cualquier tipo de función yo la puedo graficar con la tabla. Totalmente, cualquier tipo de función. Lo que pasa es que ¿cuál es la dificultad? Que vas a tener que pensar, o vos estar atenta a qué cosa, a cómo es el tipo de función. Porque por ahí nosotros somos gente mala, no yo, porque yo no soy malo, te lo pueden decir todos en general, pero por ahí hay gente que se le ocurre ponerte, como en el ejercicio G, 1 sobre X. Y cuando tenés 1 sobre X y querés graficarlo, también tenés que pensar que 1 sobre X es una función homográfica. ¿Qué particularidad tenía la función homográfica? ¿Te acordás? restricción de dominio. Teníamos las Sí. restricciones del dominio, teníamos asíntotas verticales, teníamos asíntotas horizontales. Bueno, entonces el gráfico se te va a complejizar depende del tipo de función que tengas. ¿Se entiende? Entonces, eso es la parte difícil de hacer un gráfico, ¿sí? Claro. Sí, sí. Pero más o menos la onda es esto. O sea, con el GeoGebra lo ven espectacular, para que sepan cómo hacerlo a mano. Bueno, yo lo hice a mano. No me quedo como a mí me gustaría, porque graficar con mouse es re feo, es re molesto, porque tengo que estar, o sea, arrastrando el mouse y apretando el botón izquierdo al mismo tiempo. Entonces no me queda hiper prolijo. Ustedes van a tener hoja cuadriculada, que seguramente van a llevar al parcial,
van a llevar la regla, van a llevar lápices negros y lápices de colores, van a poder dibujar y les va a quedar bastante más bonito que lo que me quedó a mí. Esa es un poco la idea. ¿Bien? Sil, levantaste la mano. Sí, profe, a mí me cuesta muchísimo graficar, o sea, entendí la parte azul, pero la parte verde, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo sé dónde Es lo iba? mismo, si vos graficas la parte verde, haces la misma temática. Cuando la x vale -1, te da -1. Cuando te da 0, te da 0. Cuando te da 1, te da 1. Pensá que nuestra función g era igual x. Si la x vale -1, la y vale -1. La x vale 0, la y vale 0. La x vale 1, la y vale -1. Como x, acá el tema es que ustedes identifiquen qué tipo de función es. Como la función x es una función, ¿de qué tipo es? ¿Es cuadrática? ¿Es polinómica? ¿Es lineal? ¿Cómo es la función? Polinómica. Es una función lineal. Sí, si bien es Ah, polinómica, claro, sí, sí. para lo que vimos en la primera parte de la materia, es una función lineal. Entonces, ¿cómo se representaba una función lineal? Con una línea recta. Entonces, si eso es una línea recta, bueno, buscas -1, -1, 0, 0, 1, 1. Unís la línea verde, que es la recta. ¿Entendés? Sí. Sí, sí. Bien. O sea, apliquen tabla de valores para graficar, no se compliquen tanto. O sea, a mí me quedó feo porque, como les dije, es difícil graficar con computadora y sin... O sea, cuando uno explica virtual esto, eso es lo que tiene difícil la virtualidad. El GeoGebra es espectacular. Lo querés hacer a mano y la verdad que te queda medio feo, pero es por la dificultad de que, o sea, si yo esto lo tuviera con un dispositivo tablet y los tengo vinculados, te dibujo con la tablet y con la tablet me va a quedar mejor, obviamente. Hay gente que lo tiene, yo no lo tengo. Entonces, nada, les muestro cómo sería a mano. Bueno, ese más o menos lo siguieron. Bien, vamos a hacer dos ejercicios más. Vamos a hacer el E y el G. Y el F no lo hacemos porque el F es parecido a los que ya venimos haciendo. Entonces, vamos a hacer el E y el G, y con eso podrían hacer todos ustedes. Si miramos el E dice que P de X es E a la X. G de X es igual a E a la menos X. Nos dicen que está el eje X y nos dicen que la X está entre -1 y 1. Vieron que acá si no grafican están en el horno. Bueno, ahora cuando volvamos, les muestro cómo se dibuja un poco todo esto. ¿Sí? Profe, Sí. cuando mostraste la tabla de valores, pusiste que, por ejemplo, cuando reemplazabas a la X por -1/2, la Y te iba a dar -1.
Creo que te estabas quedando hablando sola, ¿no? Sí, me cortó en el medio. Te quería preguntar, porque vos cuando hiciste la tabla de valores, por ejemplo, Acá. sí, -1/2 te dio -1/8, pero ¿y cómo te puede dar distinto si... Ah, bueno, claro, porque está en el cubo en este caso. Pero en la GX te va a dar igual, ¿o no? Exacto. Ok, listo, listo. Pensé que me estaba faltando algo. Nada, Claro, no, gracias. la función f o la función p era x al cubo, entonces me da otra cosa. Claro, Es claro, claro. hacer la cuenta. Y acá esta gente nos hizo un lío bárbaro porque nos metieron todo esto. Entonces ahora es un chino hacerlo. ¿Bien? Entonces lo vamos a tratar de pensar y razonar entre todos juntos. Lo primero que van a tener que entender es que cada vez que les diga el el eje X, cuando diga eje X, hagan de cuenta que tienen una función nueva, la función h, que es lo mismo que 0. Cuando ustedes estaban sobre el eje X, nosotros habíamos visto al principio de la materia, cuando habíamos hablado de funciones, que cuando era igual al eje X, teníamos los ceros de la función, porque chocaban al eje X. Y acuérdense que chocaran al eje X es porque igualaban todo a 0. Entonces, que ustedes tengan h de x igual 0, o sea, van a tener que igualarlo así. ¿Bien? Ahora lo que voy a hacer yo es buscar los puntos de intersección entre las dos funciones. Si yo hago e a la x, va a ser igual a e a la menos x, igual a las dos funciones. Cuando nosotros cuando vimos función exponencial, habíamos dicho que si lo de abajo era igual, o sea, si las bases eran iguales, igualábamos los exponentes. Y ahora despejamos. X más x es igual a 0. 2x es igual a 0. Y x es igual a 0. O sea, nosotros deberíamos ahora graficar para ver cómo nos queda todo esto un poco. Entonces yo lo voy a plantear primero en el GeoGebra y después lo vamos a hacer si quieren a mano alzada o como quieran. Ahí están viendo GeoGebra, ¿verdad? Bien, nuestra primera función era e elevado. Ojo. E elevado a la x. La otra función era e elevado a la menos x. Y después nos daban -1 menor que x menor que 1. Entonces lo que tenemos que mirar es lo siguiente. Yo quiero buscar el área encerrada entre las tres cosas. ¿Cuántas áreas voy a tener? Y el eje X, perdón, también. Me faltó dibujar una. El eje X es el 0. No, a ver, vamos, no, esto así no me gusta. Borrar. Y igual
0. El área encerrada entre todo esto. Entonces, ¿cuál es el área encerrada entre todo esto? ¿Cuántas áreas hay? ¿Cuatro o dos? No estoy segura. Son 2. Bien. O sea, lo que tienen que hacer acá es cuando ustedes dibujan, identificar qué área está encerrado entre todo esto. Que esté entre el -1 y el 1, el eje X que es igual 0, y entre el -1 y el 1. Entonces ustedes van a decir, bueno, acá hay una parte y acá hay otra parte. Bien. Entonces, bueno, tienen que calcularlo. Entonces, acá la función, fíjense, la función e a la x es esta, y la función g de x es esta. Entonces, acá el techo en la primera área, entre el -1 y el 0, va a ser el techo e a la x, y el piso va a ser el 0. Y la función g, el techo va a ser e a la -x, y el piso va a ser e a la 0, perdón, el 0. Bien. Entonces con eso ustedes plantean la integral. O sea, van a tener una área 1, que va a ser una integral entre el -1 y el 0, y el techo dijimos que es e a la x menos 0, que podemos no ponerlo, y un área 2, donde tenemos una integral de 0 a -1 de e a la menos x menos 0. Y acá es resolver cada integral, esto ustedes ya lo conocen. La integral de e a la x menos 0 es como si fuera así, ¿no? No hace falta poner el menos 0. Yo lo puse para que se den cuenta. La integral de e a la menos x me da e a la x. Hago f en 0, que hacen e a la 0, 1. F en menos 1 es e a la menos 1. O sea, 1 sobre e. O sea que el área 1 me da 1 menos 1 sobre e. Vamos a calcular el área 2. Cuando calculamos el área 2, tenemos que resolver la integral de e a la menos x. Fíjense que acá hay que aplicar el método de sustitución. Menos x es igual a z. Menos 1 del diferencial de x va a ser igual al diferencial de z. Cuando ustedes lo quieran resolver, el diferencial de x les va a dar menos 1 del diferencial de z. Calculan la integral por sustitución. Entonces van a tener la integral de e a la z menos 1 por el diferencial de z, o sea, menos 1 por la integral de e a la z, o sea, menos 1 por e a la z, o sea, menos 1 por e a la menos x. O sea que el resultado de su integral va a dar menos 1 por e a la menos x, y ahí tendrían que reemplazar por 1 y por 0. Si ustedes reemplazan por 1, haces menos 1 por e a la menos 1, esta cuenta les da menos 1 sobre e, y si reemplazan por 0, hacen menos 1 por e a la 0, y esta cuenta les da menos 1, y después ustedes restaban los dos valores, o sea que acá les queda menos 1 sobre e, más 1, y esta sería el área 2. O sea que ustedes tienen un área 1 y tienen un área 2.
El área total es área 1 más área 2. O sea que ustedes van a tener 1 menos 1 sobre E más menos 1 sobre E más 1. Acá hacen las cuentas, lo que tiene el número con el número y lo que tiene la E con la E, y esto les va a dar 2 menos 2 sobre E. Esa sería nuestra área total. Y es lo que deberían encontrar en el choice que está arriba. Más o menos lo van siguiendo, chicos. Sí, profe. Bien, vamos a hacer el último de hoy. Así que hoy nos vamos temprano. Porque la idea mía es que ustedes entiendan un poco cómo funciona todo esto. Y el viernes que viene descansan, practican, hacen lo que quieran. Y después podemos repasar esto mismo con otros ejercicios más. Vamos a hacer el G. El G de ese punto 8 dice así: la función p de x es igual a 1 sobre x. La función g es x. Y nos da una recta que es x igual 2. Bien, vamos a resolverlo. Primer paso, ustedes igualan las dos funciones. 1 sobre x es igual a x. Entonces despejan, x pasa multiplicando, x por x es x cuadrado. Cuando el cuadrado lo pasan como raíz, aplicaban módulo. O sea que acá pueden tener como resultado 1 o menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar en GeoGebra todo esto un poco para ver cómo nos quedaría el gráfico, y en función de eso vemos cómo planteamos la integral. ¿Bien? Entonces, Profe, en esa que estás borrando ahora, no entendí bien por qué esa es la superficie que vos dijiste que era. ¿Por qué ese es el área? vos tenías acá menos 1. No es todo lo que está pintado en azul, ¿eh? Ahora te muestro qué era. El área es de lo que está pintado en azul, todo este pedacito que está acá adentro. No todo. No todo lo de azul, ¿eh? Solo lo que bordea las dos funciones y el eje X, para arriba. Este pedacito, todo lo que bordea ese pedacito. ¿Sí? Este pedacito de acá y este pedacito de acá. Claro, yo pensé que era como la parte de arriba, por así decir, al costado. ¿Entendés? Esto, Claro, claro, pero no estás bordeando con el eje X. Y igual 0 claro. es el eje X, no estás bordeando el eje X. ¿Está bien? Ok, gracias. Bien, ahora, ojo que es re importante esa pregunta porque después ustedes no saben cómo interpretar qué es lo que se les pide. Bueno, voy a borrar todas las funciones. Borrar y borrar. Y ahora vamos a hacer nuevas entradas. Bien, la primera función que teníamos creo que era 1 sobre x. Vieron cómo acá tenemos dos asíntotas, una vertical y una horizontal. La otra función era x, ¿verdad? Sí. Después la otra que nos da es una recta vertical. ¿Cómo es la recta vertical? X igual 2. Entonces, ¿cuál es la parte que encierra las tres cosas al mismo tiempo?
Si se fijan, es este pedacito que está acá. Encierra la recta igual x. Encierra nuestra función homográfica 1 sobre x y la recta x igual 2. O sea, es este pedacito de acá lo que nos piden. Esté encerrado todo junto, es esta parte que yo estoy parado en el mouse. ¿Alguien se da cuenta que es esa región y que no hay otra? Se entiende, profe. Bueno, genial. Entonces con eso vamos a ver, fíjense que acá, en esa parte, los valores de x donde se cortan las dos funciones son el 1 de la x y el 2 de la x. ¿Y cuál era el techo y cuál es el piso? En el techo, ¿qué van a tener? Van a tener la función lineal y en el piso van a tener la función homográfica 1 sobre x. ¿Bien? Con eso ustedes lo van a poder hacer en la pizarra. Entonces, quiere decir que este menos 1 que tenemos acá no sirve para nada, porque no forma parte de nuestra función encerrada entre las otras. Entonces vamos a plantear una integral entre 1 y 2, donde el techo, ¿cuál era, chicos? ¿Se acuerdan cómo es en GeoGebra? El X. techo era x. Y el piso era la homográfica, 1 sobre x. Resuelve la integral por tabla. ¿Cuál es la integral de x? X al X a la cuadrado 2 sobre sobre 2. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? El logaritmo natural. Evalúan en 2 y evalúan en 1 y el ejercicio se terminó. Si reemplazamos a la x por 2, hacemos f2 y van a ser 2 al cuadrado sobre 2 menos el logaritmo natural de 2. Si hacen esta cuenta les va a dar 2 menos el logaritmo natural de 2. Lo dejan así porque el logaritmo natural de 2 es un número irracional con infinitas cifras decimales no repetitivas, ¿sí? Si hacemos f en 1, hacemos 1 al cuadrado sobre 2 menos el logaritmo natural de 1. Esta cuenta les va a dar un medio. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 da 0. ¿Sí? Y 1 al cuadrado es 1, entonces me queda un medio menos 0, un medio. ¿Y ustedes qué van a hacer al final de todo? Restan los dos valores. Bueno, como acá hay dos números que se pueden restar, hacen 2 menos un medio da 3 medios. 3 medios menos el logaritmo natural de 2. O sea, no sé cuánto da el logaritmo natural de 2 en una calculadora común. A ver, si lo puedo hacer. Logaritmo natural de 2 nos da 0,69. Entonces, el área daría 1,5 menos 0,69. Entonces, esa área les va a dar 0,80, ponele. ¿Entiende más o menos la idea? Sí. Y esta sería el área. Bien. Bueno, entonces, un poco funciona eso. Ustedes van a tener que calcular un área encerrada entre dos o más funciones y pueden tener alguna recta vertical. Entonces, primero ustedes sabían que hay que buscar los puntos de intersección para saber dónde se cortan las funciones que tenemos que analizar. Van a tener el punto A y el punto B como mínimo. Si tienen dos valores de X, van a tener un área. Si tienen tres valores de X, van a tener dos áreas. Y así. ¿Bien? Ustedes después hacen el gráfico, determinan techo y piso, plantean las integrales haciendo techo menos piso, resuelven la integral, reemplazan por el numerito A, reemplazan por el numerito B, restan los dos valores y con eso calculan el área. Un poco la idea era que vieran eso más o menos cómo funciona. ¿Sí? Como les dije, Profe, el viernes que viene vamos a hacer más ejercicios de área. ¿Sí?
Dijiste que para tener dos áreas teníamos que tener tres valores de x, pero en el E tenemos solamente uno, que era 0. En el E. A ver, déjame que lo busque. Pero tenías, fíjate que en ese ejercicio, te lo comparto para que lo veas, te daban que la X tenía que estar entre -1 y 1, tenías más valores de X. Ah, ok, se toman. Ok, listo. Listo, listo. Tomás esos Gracias. valores. Igual acá en el E tenías dos integrales, no tenías una, tenías dos. Tenés dos áreas. Uno entre -1 y 0 y otra entre 1 y 0. ¿Bien? Sí, sí, sí. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la idea o cómo vienen las clases? Como dije, el viernes no hay clases porque es feriado. El martes que viene, ustedes vamos a hacer un repaso de todo esto de integrales definidas y áreas. Después, el viernes 24 y el martes 28 vamos a hacer un repaso de todo esto, y el viernes 1 tendríamos el parcial. ¿Cómo es la idea del parcial? Bueno, el ejercicio 1 seguramente vaya a ser un ejercicio que está vinculado a integrales, perdón, a recta tangente, ¿sí? El ejercicio número 2 seguramente esté vinculado a lo que es estudio de funciones, máximo, mínimo, creciente, decreciente. El ejercicio 3 va a estar orientado a calcular una integral, que no le vamos a decir qué método, si es sustitución o partes. Y el ejercicio 4 va a estar vinculado a calcular un área. ¿Sí? Más o menos así sería el parcial. Vieron que ustedes para el primer parcial tuvieron una hoja de fórmulas que nosotros les dejábamos tener. Bueno, yo entiendo que esta hoja de fórmulas se va a subir mañana o en el transcurso de la semana para que tengan la hoja de fórmulas que se parece a eso. Y bueno, y traten de ir haciendo toda la guía. O sea, ustedes acá, o sea, están en condiciones de hacer toda la guía de ejercicios y todos los ejercicios adicionales. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, eso, así más o menos es la idea de las clases que faltan. No sé si alguno tiene alguna duda o alguna consulta más. Yo, profe, como que entendí todo el tema, entendí todos los pasos que hay que hacer, pero el gráfico me nubló. Bueno, profe, a mí. a la O gente sea, que... Yo te reentiendo y tenés razón, o sea, y te rebanco, porque sé que es medio embole, y sé que es medio embole. Mi sugerencia es que trates de practicarlos o ejercitarlos, porque, o sea, el gráfico, si bien en algún ejercicio como el primero que vimos, o sea, se puede hacer sin graficar, o sea, claro, pero es importante en los otros. ¿cómo? Que es importante en los otros ejercicios, o sea, lo tengo que hacer sí o sí. Claro, o sea, si vos no haces el gráfico no pasa nada, pero vos tenés que darte cuenta cómo te va a quedar. Entonces, el gráfico es como que, y estaría bueno que lo hagan. Por eso, o sea, si te cuesta, mi sugerencia es practicar graficar. El gráfico en este tipo de ejercicios ayuda un montón. ¿Sí? Sí, sí. Sí, A mí me pasa que, o sea, nosotros tenemos que determinar el techo y el piso para saber qué numerito va arriba y qué numerito va abajo, que no. O sea, no, perdón, no, estamos mezclando dos cosas diferentes. No, pará, me porque equivoqué, perdón. dijiste algo y lo dijiste mal y podemos confundir al resto. Entonces, para que te hago la corrección de lo que dijiste. Cuando vos querés calcular el numerito que va arriba y calcular el numerito que va abajo, eso no es el techo y el piso. Eso es donde se cortan las dos funciones. El techo y el piso es cuál función está arriba de cuál. Y eso es otra cosa completamente diferente. O sea,
¿Qué número va arriba y qué número va abajo? Surge de igualar ambas funciones. El techo es la gráfica que nos queda por arriba y el piso es lo que nos queda por debajo. Sí, sí, perdón, lo expresé mal. Pero entonces, si a mí no me sale el gráfico, si en el parcial entro en pánico y no puedo saber cuál va primero y cuál va segundo, ¿cómo puedo probarlo, digamos? O sea, ¿puedo probar hacer las dos maneras, uno primero y después el otro, y así para No, no, saber? no, ¿O no, no. Ustedes buscan, claro, yo los entiendo porque, o sea, yo estuve del lado de ustedes también. No quiero que busquen reglas memotécnicas o algo que les facilite la vida y que digan, ah, bueno, siempre hago esto y me va a resultar. No. O sea, acá, digo, piensen los ejercicios que tienen y piensen todo el tiempo que tienen. Yo creo que 3 horas es, o sea, tanto en el primer parcial como en el segundo, 3 horas es un exceso de tiempo que tienen en el parcial. Tienen demasiado tiempo. Entonces, a mí me parece que es un montón y que el problema no lo tienen. O sea, ¿qué es lo que yo sugiero en los parciales también? Empiecen con los ejercicios que les resultan más fáciles a ustedes. Yo creo que de lo que vieron hasta ahora, lo más difícil es esto. Entonces, si vos te tomas, ese es el problema, si ustedes se toman, no sé, 40 minutos para calcular una recta tangente, claro, cuando llegas al del área no te alcanza el tiempo. Si te tomás 40 minutos para hacer máximo, mínimo, creciente y decreciente, y bueno, tardaste 40 minutos para la recta tangente, cosa que se puede hacer con bastante rapidez. Tardás 40 minutos con el ejercicio de estudio de funciones. Tardás otros 40 minutos para calcular una integral por partes o por sustitución. Ahí te comiste 1 hora y 20. Claro, cuando llegas al último, perdón, ahí te comiste, son 120 minutos, te comiste 2 horas. Te queda 1 hora o te queda menos de 1 hora para hacer el del área, y bueno, ahí es donde vos estás perdiendo, porque es como que tardan mucho en un ejercicio que no deberían tardar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Arranquen por los ejercicios más fáciles y vayan midiéndose ustedes un poco también el tiempo que tardan para cada ejercicio. Entonces, ahí la idea es esa, que ustedes vayan ejercitando todo lo que vimos para ahorrarse tiempo para el ejercicio que ustedes piensen que es más difícil. Yo creo que para ustedes el más difícil es este. ¿Bien? Entonces, si ustedes tardan 1 hora y algo para calcular una recta tangente y un máximo y un mínimo, y bueno, están en problemas, ¿sí? O sea, cuanto vos más tiempo tengas, menos en pánico deberías entrar, como decís vos. Entonces, deberías poder resolverlo. Bueno, profe, gracias. Y sí, en el primer parcial yo vi que, por ejemplo, muchos se tomaron 40 minutos para calcular una distancia. Y bueno, si te tomaste más de 40 minutos para calcular una distancia, claro, cuando llegás al ejercicio de la trigonometría, te querés matar y no llegás. ¿Entendés? Y bueno, y sí, si te tomaste 40 minutos para una distancia, y bueno, yo ahí ya no tengo forma de ayudarlos más. O sea, fíjense, yo creo que un ejercicio normal de recta tangente y no debería tardar más de 20 minutos. O sea, si ustedes tardan 40 y bueno, lo mismo con estudio de funciones, máximos, mínimos, creciente y decreciente. Calcular una integral y no le dicen qué método es, bueno, por ahí tardan 5 minutos, 10 minutos hasta que les cae la ficha de qué método tienen que aplicar, lo resuelven, pero tampoco pueden tardar 40 minutos para calcular una integral. O sea, nada. Para mí les debería dar el tiempo bien para poder hacer hasta el gráfico y poder resolver el ejercicio del área. ¿Sí? Bien, no sé si hay otra duda, otra consulta. Bien, bueno chicos, si no hay ninguna consulta extra, yo esto voy a tratar, o sea, el otro día como que colgué, me sentía re mal porque en el medio de todo el proceso o sea, ¿se acuerdan que estaba re afónico? Pues estoy dando muchas clases porque estoy cubriendo a otros profes también, me quedé sin voz y encima me dieron la 4ª dosis de la vacuna, entonces como que estaba como mal, estuve como en cama, literal en cama,
Entonces, bueno, nada, se me complicó un poco y no lo pude subir a tiempo el video. Voy a tratar de que el video lo tengan lo antes que puedan, así el fin de semana largo, ustedes si quieren pueden acceder. O sea, voy a tratar de ver si lo puedo hacer hoy mismo, ¿sí? No hay problema, profe. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más. Si no tienen ninguna duda o algún comentario más, nos vemos el martes que viene. Que tengan buena semana y buen fin de semana largo para todos. Igualmente, Gracias, profe. profe, igualmente. Buen fin de. Chao, nos Buen vemos. fin. Chao.